Capítulo 18. Vagos momentos. John Stephenson. Zona residencial. Lunes 24 de diciembre del 2096. 11:52 p.m. Era Nochebuena. La nieve cubría delicadamente las calles de Des Moines, la tela felpuda de un suave abrigo de piel cubrió de forma protectora toda la naturaleza que alguna vez dominó el lugar. Nunca ha sido fan de la poesía o de la lírica, más o menos lo suyo era algo mucho más orientado al físico, contacto cuerpo a cuerpo más que otra cosa. Siempre he sido un gran admirador del deporte insignia de la nación. Ciertamente este no es una disciplina que destaque en el resto del mundo, pero si mi intención fuera irme del país, entonces sencillamente me hubiera limitado a simplemente jugar básquetbol o fútbol normal. Me encantaba correr con la pelota en manos, el viento chocando con mi vista y mis pies impulsándome hacia adelante, me sentía libre cada vez que veía la línea de meta al frente de mí. No me gusta estar limitado. Considero genuinamente que todos son libres de elegir quiénes o cómo son a lo largo de sus vidas. Suponía que esta filosofía era exactamente esa razón por la cual había logrado obtener amigos tan peculiares a lo largo de sus pocos años de secundaria. Era joven, bastante en realidad, solo unos cuantos meses más que su amigo Ethan. Empecemos desde el principio. No es como si en verdad tratara de sonar como un héroe, pero estaba seguro que gracias a sus acciones poco pensadas, habían llevado a que esos dos se relacionaran a pesar de ser tan diferentes. Conoció a Ethan en el primer año de secundaria, un chico problemático que se andaba metiendo en peleas, alguien que pasaba más tiempo en el salón del director que tomando sus clases. Era fascinante que a pesar de eso era capaz de mantener notas más que decentes en las diferentes áreas que el colegio tenía para prestar. Un chico bastante ingenioso, pero desafortunadamente con una mecha bastante corta. Por otro lado, está Adam, alguien completamente diferente a Ethan. Puede parecerte amigable en la primera conversación que tenías con él, incluso podría parecerte alguien bastante carismático. Pero si escuchabas con atención su tono y la forma en la que se expresaba, podías adivinar fácilmente que esos movimientos no estaban destinados a darte la bienvenida, sino más bien a que el actor de esas mismas acciones se sintiera en control de la situación. Era un poco desagradable, pero estaba seguro que no era una mala persona. Los dos nunca estuvieron a llevarse bien en realidad, la única razón por la que tenían una relación era por él en primer lugar. Estaba plenamente consciente de las relaciones que llevaban a lo largo de sus vidas y cómo éstas pueden llegar a cambiarlo por las experiencias que pasaban. No era un genio o algo parecido, pero estaba convencido que las circunstancias cambian a la persona, más no la persona a las circunstancias. Sus amigos no tenían una relación genuina, estaba basada en intereses, algo que se puede derrumbar sencillamente por la decisión de alguno de los dos, o por el final de la secundaria, incluso si tenían suerte, de la preparatoria. No mentía cuando sentía una preocupación genuina hacia esas personas que inundaban sus pensamientos durante los entrenamientos o en sus tiempos libres. Eran sus amigos, y no podía quedarse de brazos cruzados. No conocía ninguna de sus familias, circunstancias o problemas por los que han pasado los dos, los momentos que los han llevado a ser quienes son hoy en día. ¿En verdad eso se le puede llamar una amistad? ¿Cómo es posible que dos personas que ni siquiera saben sus gustos pueden llamarse amigos? Era hipócrita, una hipocresía que, no obstante, estaba dispuesto a llevar siempre y cuando ninguno saliera herido. Pero sabía que eso era imposible, un pensamiento infantil que simplemente llevará a la ruina cualquiera de las relaciones que lleve a cabo. Si ninguna de las dos partes está dispuesta a salir herida en la relación, entonces sencillamente no son capaces de expresarse como son, mostrar sus verdaderas caras y deslumbrar al mundo con la debilidad que los hacen humanos. Si estas condiciones iniciales no son capaces de cumplirse, entonces la construcción y la base de la amistad no puede clasificarse como genuina. Todo lo que vivía, experimentaba y sentía no era más que una ilusión de una construcción de una relación que no tiene bases, y que el único medio de suspensión era el mutuo interés de las personas que podían sacar provecho de las relaciones que los abordaban.
Podía pensarse que es como parasitismo mutualista, algo que simplemente desaparecerá cuando uno de los dos no necesite de los servicios del otro. ¿Había algo que podía hacer para mejorarlo? No le gustaba mentir, pero la vida le ha enseñado que es más bienvenida una sonrisa que un ceño fruncido. Si para relacionarse con los demás debería de mentir, entonces sencillamente no se relacionaría con nadie. Eso es lo que lo ha llevado a no tener amigos durante toda su primaria, mantenido distancias con una sonrisa en la cara, clasificándolo como alguien que sencillamente no podía ser alcanzado por alguien. Estaba bien con eso, pero estaba empezando a cansar. Todas las personas con las que hablaba, reían, simplemente no eran alguien para él, eran sencillamente seres sin cara o peso sobre su vida, que lo acompañaban para llenar el vacío de soledad que no hacía nada más que crecer. Ahí, en ese momento oscuro de su vida, fue donde conoció a Adam. Lo admitía, siempre sintió una genuina curiosidad hacia su persona, pero lo que realmente lo atrajo fue su forma de ser, o más bien, su forma de actuar. Todos en esta vida tienen máscaras que usan para sentirse protegidos del ambiente hostil en donde viven, y definitivamente la de Adam era una de las mejores que había visto en mucho tiempo. Por un momento se sentó y pensó lo que podía hacer con alguien así a su lado. A pesar de ser bastante retorcido, estaba seguro que sencillamente la soledad puede llevar a que muchas personas busquen una manera desesperada de relacionarse con alguien mínimamente decente que comparta algo de su visión. Era egoísta, sin duda alguna, pero así es como funcionaba el ser humano, y a pesar de ser una filosofía cuestionada en múltiples ámbitos, no deja de ser un impulso que lo llevó a acercarse a él, estirar y presentarse cordialmente. Sí, tal vez esa era una de las acciones que lo llevaron a caminar en medio de la calle en casi la mitad de la noche en una fecha tan importante como esta. Aunque bueno, no es como si importara en primer lugar, después de todo la única familia que tenía eran sus tíos, por lo que ellos probablemente estarían durmiendo hasta la siguiente mañana. Una oportunidad perfecta para escapar. La calle estaba vacía, terriblemente sola, solamente siendo iluminada por los postes de luz pública que estaban en lo alto de la noche. Probablemente tendría miedo si no fuera por la terrible cantidad de drones de seguridad que habían, algo que ha estado desalentado a múltiples criminales a cometer delitos durante los últimos años, aunque no se sorprendería el momento en el cual sean neutralizados, siempre terminan ocurriéndoles algo. Sus pasos sobre el pavimento tibio calentado por las bandas de energía resonaban por todo el lugar. La bolsa de papel con la que había salido de la tienda de conveniencia en el camino estaba colgando de uno de sus lados. En sus ojos, esta noche se suponía que debía de ser algo lleno de dicha, de felicidad y de gozo para múltiples personas para alrededor del mundo, pero como todo, hay siempre excepciones. Las casas a sus lados, por medio de las luces de las ventanas, se podían escuchar y ver a personas abrazándose, besándose o gritando por simple felicidad por el acontecimiento que siempre se daba a medianoche. Levantó su mano izquierda y un holograma salió de su manilla un poco gruesa, dejándole ver la hora. Eran las 11:38 p.m. Ya era tarde. La razón por la que sus tíos solían irse a dormir temprano era más que todo por su tía, la cual no estaba en un buen estado de salud que digamos, por lo que su tío, en una buena señal para mantenerla sana, se quedaba a su lado durante las noches para verificar que nada malo pasara mientras durara la enfermedad. Ellos llegaron a un acuerdo. Lo celebrarían mañana por la mañana, tal y como se solía hacer hace mucho tiempo atrás originalmente en esta clase de día, que por diferentes culturas se había estado cambiando constantemente a lo largo de los años. Realmente los apreciaba, pero eso no quitaba el hecho de que no extrañara a sus padres. Puede sonar algo fastidioso, teniendo en cuenta de que viene de alguien como él, pero a pesar de tener pocos recuerdos de sus padres, recordaba una situación en específico. Por alguna razón se había caído, resultando con sus piernas lastimadas en el proceso. Su madre, una mujer terriblemente bondadosa, lo levantó y lo sentó en una de las sillas del parque mientras lo trataba. No recordaba las palabras, ni mucho menos lo que trataba de decirle, ni mucho menos si lo regañaban o le estaban dando un sermón por la acción tan descuidada que suponía acababa de hacer. Nada de eso importaba realmente. Lo que realmente le gustaba de aquel fugaz y borroso momento, eran las sonrisas llenas de amor y comprensión en sus rostros, personas que, desde un primer momento, nunca tuvieron la intención de abandonarlo.
Desafortunadamente, no todo es como uno quiera que es. Fallecieron por una fuga de éter en el reactor principal de la capital del estado. Cuando el incidente sucedió se reportaron fallas en el sistema, que hicieron que las compuertas de seguridad se cerraran, que la electricidad se cortara y que, por lo tanto, las autoridades no fueran capaces de reportar lo sucedido hasta que la comunidad de alrededor no se diera de cuenta de lo que sucedía. Murieron más de 300 personas esa noche, todas envenenadas y encerradas dentro de la fábrica, sin poder hacer en lo más mínimo algo para salvarse a sí mismas. Uno de los efectos secundarios de la sobreexposición del éter es la combustión interna del cuerpo por el exceso de energía, causando que lo único que se les fuera entregado de sus padres fueran las solas cenizas de lo que alguna vez fueron sus cuerpos. No recordaba lo que pensaba en ese momento, sencillamente estaba triste por la muerte de sus padres. Ahí fue donde su tío, por parte paterna, se hizo cargo de él hasta el día de hoy, llevándolo a donde estaba. La empresa que estaba a cargo de la planta de energía fue cerrada y sancionada fuertemente, al parecer no era la primera vez que pasaba, siendo el lugar delegada Midgard Incorporated, una multinacional que fue pionera en el uso e investigación de la materia prima conocida como éter. Desde entonces no ha habido más incidentes relacionados con las plantas eléctricas. Aunque su tío dice que no es bueno ya que el monopolio que estas tienen es inmenso, disminuyendo la competencia en el mercado y todas esas cosas, pero por él, siempre y cuando más personas no se vean en la obligación de pasar lo que él pasó en ese momento, entonces estaba bien quien sea que tuviera las plantas. Sus pensamientos hicieron que su recorrido fuera mucho más ameno, siendo su única acompañante en esta estrepitosa aventura la oscuridad y la luna que brillaba fuertemente en el cielo. Sus pasos lo llevaron por el sendero amarillo hasta su destino, el Harmon Park. Anteriormente estaba bastante alejado de la parte industrial o central de la ciudad, pero por el desarrollo y todas esas cosas, pues terminó en medio de una zona residencial como lo era esta. De hecho, a una poca cuadra estaba un colegio de primaria en el cual estudió su dichosa experiencia gratificante. Sus pies lo llevaron lentamente hacia la cima del parque. Habían estado plantando múltiples árboles a lo largo de las últimas décadas, por lo que anteriormente un lugar que estaba planeado para jugar extensos deportes, se volvió más bien un lugar para caminar y pasarla bien. Bueno, al menos no para todas las personas. Ahí, en una de las múltiples bancas del parque que daban una vista a la nocturna ciudad, una barandilla los separaba del abismo del acantilado y ahí, en una de las bancas siendo tenuemente iluminadas por la luz pública estaba su amigo, aquel que lo llamó para traerle unas cosas que aparentaba necesitar. Lentamente, se acercó hacia su posición, diciendo hablar para quitar el suspenso que estaba abarcando el lugar. Buenas noches. Se sentó a su lado y palpó la bolsa de papel en la cara del sujeto al lado de él. Te traje lo que necesitabas. Adam se volteó y lo miró a los ojos, e inmediatamente la sonrisa afable que había estado en su rostro se desfiguró a una de horror y preocupación total. Mierda. No sabía qué más decir, Adam solamente se encogió de hombros, volteando a ver nuevamente la vista de la ciudad delante de ellos. Sí. Mierda. Respondió sencillamente. John, sin saber qué hacer exactamente, se limitó a mirar también la ciudad, sin poder quitarse la imagen de la cara de su amigo. El lado derecho de su rostro estaba completamente hinchado en un desagradable color morado rosado, el labio estaba roto y escasamente un ojo de su rostro estaba visible, lo suficiente como para poder apreciar la vista que tenía. Se llevó una mano a su rostro. ¿Qué diablos sucedió para que terminara así? Cuando lo llamó sonaba tan tranquilo, simplemente pidiéndole un tiempo para hablar, o al menos eso es lo que pensaba originalmente. El dolor que debe estar sintiendo ahora debe de ser terrible, y sin embargo estaba ahí, tan tranquilo, como si en verdad eso no fuera nada. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos en sus piernas, dejando dejar una exhalación que empañó su vista, para progresivamente desaparecer en la fría brisa invernal que chocaban contra sus cuerpos. Escuchaba la pequeña nevada que estaba cayendo sobre sus ropas holográficas de invierno, nada del otro mundo, algo estandarizado. No es tan grave como parece, argumentó Adam, haciendo que John lo mirara aterrado por sus palabras. ¿Cómo puedes decir eso? Te ves del asco.
dijo rápidamente, haciendo que Adam se riera un poco de su comentario, algo que obviamente él no compartió en lo más mínimo. Soltó otro suspiro, agarrando la bolsa de papel a la par que metía la mano. Cuando encontró finalmente lo que quería buscar, simplemente se limitó a sacar 2 latas de esta. Le estiró una de las latas a Adam, palpando un poco el metal en una de sus piernas para llamar su atención respecto a este. El mencionado, casi ensimismado, recibió la lata con un pequeño gracias de por medio. Es una aromática, tiene pedazos de piñas en el fondo. Puede que no sea lo mismo que ir a una cafetería de verdad, pero al menos el sabor es similar. Agregó, a lo cual este asintió antes de girar la parte inferior de la lata, sacudirla, abrirla y dejarla a un lado mientras se calentaba. Por su parte se limitó a observar la suya, era de chocolate. Sacudiendo su cabeza repitió exactamente el mismo proceso que su amigo, dejando que su bebida se calentara al lado del otro. A pesar de la brisa que los abrigaba, el olor de las bebidas no tardó en llenarles sus fosas nasales, haciendo que una agradable sensación de tranquilidad llenara la zona. El silencio llenó el lugar, ninguno de los dos era capaz de hablar respecto a las heridas de Adam. Sencillamente se acompañaron, uno al lado del otro sin decir una sola palabra. Suponía que eso era suficiente. Después de todo, tampoco es como si tuviera alguna especie de palabras mágicas para animar la situación. Era incómodo, pero a la vez triste por la impotencia que sentía. Fue un accidente. Finalmente, la voz de Adam se hizo presente, causando que John se girara para verlo. El labio roto, fue un accidente, me caí de las escaleras mientras salía de mi casa. Se quedó callado, procesando por un rato las palabras de su amigo, hasta que se decidió a preguntar, ¿y el resto? Dudo que caerte de las escaleras te golpeen así de fuerte. Adam sencillamente se quedó callado, agarrando la bebida caliente no sin antes arrastrar la tela de su ropa hacia su mano para no quemarse. Tomó un sorbo, acompañándolo con un suspiro de satisfacción. De forma calmada colocó nuevamente la lata en la silla, pero esta vez entre las piernas. Inclinó su cabeza hacia un lado, colocando una sonrisa ladeada. Ah, ¿qué problema? No sé qué estaba pensando cuando te llamé aquí. Se pasó su mano libre por su cabello, observando cómo sus nudillos estaban también lastimados, probablemente a causa de lo que ocasionó lo de su rostro. John miró hacia adelante, contemplando la belleza de la ciudad desde la soledad de la naturaleza. Yo tampoco lo sé, créeme, si pudiera hacerlo me metería en tu cabeza y trataría de saber lo que piensas. Su amigo lo miró con una ceja levantada. ¡Qué asqueroso! John solamente se encogió de hombros, tomando un sorbo de su chocolate caliente, sin tomarse la molestia de hacer lo mismo que Adam, ya que él sí tenía unos guantes para el frío. Debió de salir con tanta prisa de su casa, que no le dio tiempo de cambiar toda la configuración de su ropa de invierno. No me malinterpretes. Suspiró, disfrutando de la bebida caliente que él mismo había comprado con anterioridad, dejando así la lata entre sus manos frías. Lo haría porque me gustaría ayudarte. Volteó a verlo mientras sonreía. Después de todo, ¿no se supone que eso hacen los amigos?, agregó. Sí. Amigos. Adam volteó a ver el cielo, dejando que los copos de nieve cayeran sobre su ya lastimada cara. Tenía la suposición que si no fuera por el frío del invierno, de hecho, se vería mucho peor de lo que estaba ahora. Dime, John. Llamó, haciendo que el indicado se girara hacia donde estaba. ¿Sí?, respondió. ¿Qué harías si te cuento lo que sucedió? Si en el caso hipotético en el cual yo, como víctima, me vea en la necesidad de desahogarme, te cuente todo lo que pasó. ¿Aún seguiríamos siendo amigos? John lo miró a sus ojos, observando el pequeño brillo de desesperación de su mirada. ¿Qué se supone que debería de hacer? Los dos eran prácticamente niños aún. Todo lo que le pasaba a su amigo era demasiado complejo para que alguien como él se metiera en medio de un problema tan grande. Pero si se quedaba en el margen, si decidía usar una máscara para no herirse, entonces podría considerarse como un amigo suyo. Si en verdad ese era el caso, entonces daría el paso. Estaría dispuesto a salir herido en esta relación, siempre y cuando la otra parte pueda seguir siendo genuina. John solamente se limitó a sonreír suavemente, palpando el hombro más cercano de su amigo un par de veces antes de hablar. No sé, respondió sencillamente, llevándose una mirada decepcionada de Adam.
No obstante, no importe lo que te pase, siempre estaré a tu lado como tu amigo. Adam lo miró totalmente incrédulo por lo que acababa de decir. Yo. No entiendo. John solamente le sonrió de lado, golpeando su cabeza con la lata caliente al lado de su cabeza. Tampoco es necesario que lo pienses tanto. Le respondió. No importa lo que hagas, lo que cometas, tus amigos, tanto yo como Ethan, estaremos ahí para cuando lo necesites. Adam lo miró fijamente, haciendo que John se apenara un poco por las palabras tan vergonzosas que acababa de soltar. Se había mimado demasiado. Es decir, puede que sea un poco raro, no lo malinterpretes, pero lo que quiero decir es sencillo, no quiero que me lo vuelvas a volver a decir. Respondió un poco avergonzado, probablemente sus orejas no estaban rojas solamente por el frío. Adam solamente rió, agarrándose el pecho para no dejar salir la carcajada que tenía almacenada hace un tiempo en su pecho. No te rías, estaba siendo sincero. A esto se refería con dejarse lastimar, ahora gracias a sus palabras había terminado humillado, menos mal no había más personas que pudieran escuchar su conversación. A pesar de eso, no podía decir que le desagradaba. Está bien, sencillamente no me esperaba eso de alguien que se ve tan grande y digno en el campo de juego. Adam tomó un sorbo de su bebida, sencillamente era así como necesitaba verse cuando eras el capitán del equipo. Pero aún así, te lo agradezco. Respondía, alzando su lata. Por esto también, y por tus palabras. Miró hacia la ciudad. De noche. Realmente lo aprecio. John solamente negó con su cabeza, los seres humanos son únicos, seres pensantes con la capacidad de sentir no harían más que revueltos en esta tierra. Pues bien, ¿cuándo no habían hecho algo similar? Al parecer eso descansaba en sus genomas, el hecho de ser problemáticos. Y él en sus pensamientos quejándose de Ethan, cuando él está haciendo lo mismo, claro, sin la necesidad de golpear a nadie de intermedio. ¿Y cuál es el consejo? Normalmente después de unas palabras motivacionales del protagonista viene uno. No sabía qué decir al respecto, la broma de su amigo no hizo más que avergonzarlo más de lo que ya estaba. Bien, si tú lo pides. Se quedó callado, dejando ver cómo el vapor caliente salía de la boquilla de la lata que sostenía entre manos. No era nadie para decir qué hacer a los demás, ni sabía lo que estaba viviendo la otra persona para aconsejarle cómo actuar. Sencillamente, hablaría desde algo que él mismo necesitaría. Solo. Hagas lo que hagas, lo que vayas a hacer lo debes de escoger teniendo en cuenta lo que va a suceder. Sin importar lo que escojas, hazlo teniendo en cuenta sus consecuencias. Al final, solo escoge la acción de la cual estés dispuesto a confrontar las consecuencias. Era lo que genuinamente pensaba, un consejo universal que le puede ayudar a cualquiera, pero que, sobre todo, su amigo necesitaba. Al final, las palabras se las termina llevando el viento, pero esperaba que éstas permanecieran el tiempo suficiente como para poder ayudarlo. Los dos terminaron en silencio, disfrutando de la noche que les ofrecía el lugar, mientras tomaban tranquilamente de las bebidas que había traído anteriormente. Disimuladamente observó el holograma de su manilla, observando así la hora. Las 11:59 p.m. Ya casi era Nochebuena. No esperaba pasar la Navidad de este año de esta manera en enero, sencillamente algo inédito. De forma calmada sacó de su bolsa de papel una pequeña carcasa de plástico degradable, en donde dentro había una jeringuilla con algunas instrucciones de su uso. Era una medicina vendida al público que aceleraba las funciones metabólicas de las células para acelerar la curación natural de cuerpo en un corto periodo de tiempo. Tal vez esto hace un poco más de medio siglo atrás podría ser considerado como magia, pero nada más alejado de la verdad. Aprovechando que su amigo estaba anonadado con la vista de la ciudad, armó la medicina rápidamente. Cuando terminó de seguir las instrucciones, los fuegos artificiales se alzaron por lo alto del cielo, iluminando las calles y el parque con luces fascinantes, formando diferentes formas en el cielo nocturno. Sin duda algo hermoso que ha permanecido como tradición a lo largo de la historia humana. Los gritos de emoción y euforía llenaban el vacío en la lejanía, llegando destellos de la fiesta que se debe de estar dando en el centro histórico de la ciudad. «Oye, Adam», llamó John. ¿Sí? Respondió calmadamente a su amigo, volteando a verlo con una sonrisa en el rostro. ¿Te dan miedo las agujas?
Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, clavó el medicamento rápidamente en su muslo, inyectando la medicina en el torrente sanguíneo, ganándose un grito de impresión y dolor por parte del mismo, por lo que antes de que pudiera reclamar sacó la jeringuilla y lo guardó en el plástico antes de devolverlo en la bolsa de papel. Hijo de perra, eso fue a traición. A pesar de sus quejas, la parte de su cara inflamada estaba bajando rápidamente, dejando ver al menos la forma normal de su rostro, aunque obvio, los moretones seguían ahí, pero era posible que por la mañana ya estaría mucho mejor que antes. Al menos agradéceme. ¿Sabes cuánto valen uno de estos? Ten en cuenta la inflación, no es barato. Adam, un poco apenado por las palabras de John, le agradeció entre dientes. Al final los dos se quedaron viendo los fuegos artificiales hasta que se acabaron, dejando nuevamente el lugar en el silencio agónico en el que anteriormente estaban. Oye, John. Mande. ¿Te gustaría saber lo que pasó? Ante la pregunta de Adam, John no pudo evitar sonreír. Al parecer, esta relación llena de falsedades y mentiras, por fin podría empezar a tener algo de verdad. Por lo que, dando su afirmación de que estaría encantado de escucharlo, siempre y cuando él esté dispuesto a hacerlo, este empezaría a escuchar su relato. Tal vez fue esa misma noche de Navidad, la verdad no se sabía, ni se era consciente de ello. Las consecuencias de los actos recaen al final sobre las personas, los buenos, los malos, todos sin excepción no están exentos de lo que puede llegar a suceder en el futuro. El ser humano ha tratado de escapar de la muerte de múltiples maneras, llevando de esta manera a que se inventaran varias formas de extenderla de la mayor forma posible. Nadie puede escapar de la muerte, y nadie está eximido de experimentarla. Por esa misma razón, aun si cometes buenos actos en esta vida, puede que tu final no sea del todo satisfactorio para muchos ni para ti mismo. Tal vez por esa misma razón, tantos años después estaba en esta situación. Su cuerpo muerto, sin control, sin conciencia, y sin embargo ahí estaba, en medio de la oscuridad y la humedad en espera de la nueva víctima de la cual abusar. La sed de sangre lo abrumaba, una fuerza y necesidad incontrolable de destruir, morder todo lo que estaba a su alcance lo bañaba. Una entidad, alguien ajeno a sí mismo lo impulsaba a hacer cosas que no quería hacer. Se sentía atado, obligado a hacer lo que le mandaran, casi como si de un esclavo se tratara. No sabía qué era, al momento en que fue mordido y murió en aquel lugar tan lúgubre, lo alcanzó a ver por un momento, como un destello de luz. Un árbol. No uno normal, algo mucho más grande que cualquier ser humano era capaz de imaginar y comprender. Lo entendía y era capaz de saber lo que significaba, a partir de ese momento, estaría conectado a lo que se alimentaba de ese ser. Tal vez por esa razón cuando escuchó a alguien más entrar en aquel sótano, una emoción incontrolable manchó su ser, impulsándolo a cometer actos imperdonables que a él mismo le sucedieron cuando también bajó a este lugar con la intención de ayudar a las demás personas que estaban en su situación. La vida era indiferente de tus acciones. Incluso cuando no eres capaz de controlarlo, el destino te empuja a hacer que las demás personas a tu alrededor actúen. Puede que esa sea la razón por la que esa chaqueta de cuero roja se le haga tan familiar, y que, a pesar de sus pensamientos, nada más le importara. La consecuencia de los actos, pueden ser beneficiosos o malos, y dependiendo de la suerte, puede que termine como yo. El arma apuntándome directamente, en manos de alguien a quien estimaba. Un disparo, una muerte, una vida que a pesar de tratar de hacer lo correcto, este fue su final. Unas palabras, una voz que nunca alcanzaran a alguien en el mundo, y que a pesar de saber cuál es su destino, era incapaz de entender que tarde o temprano la brisa se las terminara llevando, haciendo que lo que hizo, lo que actuó y causó, sea olvidado. El desenlace de esta historia es simple. John Stephenson murió. Y junto a él, sus palabras.
Ethan Miller. State Park. Campamento. Martes 21 de marzo del 2102. 2:23 p.m. Estaba cansado. Su cuerpo le pedía un descanso decente después de no poder dormir correctamente durante los últimos días. Sus guardias nocturnas, sus pesadillas, sus malos momentos lo estaban empezando a consumir lentamente, carcomiéndolo desde adentro y convirtiéndolo en una máquina que apenas si puede funcionar correctamente. Sus ojos se movieron por el lugar en donde se encontraba. El sol en el firmamento le estaba indicando que el mediodía había pasado hace rato, pero por la intensidad del mismo y la posición podía suponer que en realidad rondaban entre las 2 y 3 de la tarde, aún faltaba para el atardecer, y a pesar de eso, sabía que no sería capaz de descansar de todas maneras. Tal vez necesitaría unos somníferos a este paso. 9-6 le había estado recomendando durante los últimos días usar esta clase de métodos para poder descansar, pero sencillamente no quería usar esos medicamentos al menos que sea la última opción, pero viendo cómo está yendo el asunto, al parecer no va a tener más opción que tomarse unas cuantas y tener una buena siesta en su habitación. Aunque para eso se necesitaría terminar este trabajo primero. Hablando del trabajo, este lugar a pesar algo relativamente amigable o proactivo casi todo el tiempo que llevaban aquí, no dejaba de darle una mala sensación proveniente de su espalda, sin más no mencionar las breves miradas que las demás personas en el lugar le lanzaban a él de vez en cuando. El agarre sobre su rifle de caza se apretó. Puede que sea un arma de acción simple, pero si eres lo suficientemente hábil puedes llegar a ser alguien bastante peligroso, y sí, él se consideraba como alguien dentro de ese grupo. Todo ese entrenamiento del infierno que hizo hace años simplemente no puede haberse ido al demonio. Ahora que lo pensaba, la mayoría de ese entrenamiento no lo recuerda, al menos no explícitamente, pero su memoria lúdica era capaz de repetir por medio de su memoria muscular todo lo que había aprendido durante esos años. Por esa misma razón durante un tiempo junto con su abuelo trabajaron en afianzar esas cosas que se le habían olvidado después del accidente. ¿Funcionó? Podría decirse que sí, pero es probable que, si no hubiera pasado aquello, pues entonces tendría mucha más habilidad que la que tenía ahora, es decir, ¿quién sería capaz de imaginarse una situación en la que estaban viviendo ahora? Una persona cuerda sencillamente se reiría ante la perspectiva de que esto pasara. En primer lugar, es surreal que todo se haya ido al mierda tan rápido. En cuestión de literalmente una tarde, las ciudades de capitales de los lugares importantes del mundo estallaron, desaparecieron, algo que le cuesta procesar aún. Nuevamente unas cuantas miradas se posicionaron sobre él, les devolvió una mirada desinteresada en su dirección, aunque puede que su cansancio haya infringido en el resultado, ya que parecieron haber visto algo nada agradable, resultando en que estos mismos volvieran en sus trabajos lo más rápido posible. Su espalda estaba apoyada en uno de los marcos del almacén en donde habían escoltado a Ashton. Al parecer no podía entrar por cuestiones de seguridad y demás cosas, pero siendo sincero, no se podía comer todo lo que le explicaban. Es decir, podía ver a la gente de los alrededores usando cosas que requerían energía, electricidad para funcionar. En primer lugar, algo tan básico como las luces de las cabañas en el interior era un buen ejemplo. ¿Cómo era posible que tuvieran energía si desde un principio necesitaban reparaciones en su generador? No es solo eso, por lo que veía, en verdad necesitaban combustible. No olía ni veía barriles de este material en ninguna parte del lugar, y a pesar de eso tenían vehículos y combis militares parqueados en el mismo almacén en donde estaba haciendo guardia. No eran exactamente pocos, literalmente 5 vehículos, los cuales se ven a pruebas de balas, estaban en espera de revisión por parte de Ashton para funcionar. ¿Qué fue lo que hicieron para que algo así no prenda? Lo único que se le ocurre es que fueron dañados por la explosión que sucedió en Des Moines, pero si ese fuera el caso, ¿cómo fue que los llevaron hasta este lugar? Algo no cuadraba, pero su cansancio no le dejaba cuestionar bien las cosas. Sus ojos se giraron hacia su derecha, enfocándose en las dos personas que estaban hablando afablemente a unos 50 metros de donde estaban. Krista y Adam, al parecer se estaban llevando bien. Eso podía ser bueno teniendo en cuenta lo que este lugar les puede ofrecer a cambio de sus servicios. La verdad no le extrañaba, Adam siempre ha tenido esa extraña habilidad para encantar a la gente con su forma de hablar. Nunca lo había visto vulnerable, llorar o algo por el estilo. Rebuscando dentro de sus recuerdos, al parecer John en el pasado le había comentado que, si sucedió algo similar entre los dos, la verdad no indago mucho más allá de eso. Después de todo, entre los que tenía mejor relación entre él y Adam, era John. Este fue quien los hizo amigos en primer lugar.
Suspiró pesadamente, llevándose una de sus manos a su frente. Por el cansancio de los últimos meses, no se había tomado la molestia de peinarse, dejando que su cabello cayera libremente a sus lados. Estaba creciendo y era algo inevitable, pero a este paso terminaría viéndose como un hongo para verano. Pero a este paso sencillamente lo dejara de lado y continuara con su supervivencia. Después de todo, no es algo vital. El solo pensar en John le hacía doler la cabeza y aumentaban sus ganas de vomitar la comida de esta mañana, lo cual no quería hacer. Después de todo, su cocinera experta, Evelyn, se había estado esforzando constantemente en su trabajo, y no quería que ese trabajo terminara en el suelo por su incapacidad de controlarse a sí mismo. Se recompuso, tragando sus sentimientos y afianzando su agarre sobre su arma. No, estaba siendo demasiado paranoico con respecto al tema. Las personas solamente lo están viendo de esa manera por simple desconfianza. Después de todo, son personas que no han visto nunca en todas sus vidas. De pronto los contactaron cuando vieron que su generador empezó a fallar y que la gasolina no les estaba alcanzando. Eso solucionaría sus dudas sobre los problemas de electricidad y de abastecimiento. La razón por lo que los contactaron era sencillamente por necesidad. Si hubieran querido atraerlos, lo habrían hecho hace tiempo. Tienen la capacidad más que de sobra para matarlos y robar todo lo que tienen en menos de un día. Su vista se movió hacia la iglesia del final de la calle, dando como conclusión que de pronto esa era la razón principal por la que no lo habían hecho anteriormente. Religión, algo tan sencillo como eso. No, no todas las personas que son religiosas son buenas, pero tampoco las que son buenas son todas religiosas. Sencillamente su cabeza cansada está tratando de buscar respuestas desesperadas para justificar la razón de la situación, pero sencillamente estaba delirando dando vueltas sobre un mismo círculo. Esto no estaba dando ningún resultado. Veo que te tomas en serio tu trabajo. Su vista cambió de dirección, enfocándose hacia el origen de la voz. Ahí, justo al lado de él, se encontraba su amigo Adam con un termo en una mano y con 2 tazas vacías en la otra. ¿Te molesta si te interrumpo? La verdad era que no, por lo que para no gastar palabras sencillamente negó con la cabeza. Este sonrió, colocando las cosas que había traído en una mesa cercana a donde estaban. Destapó el termo y dejó que el vapor caliente se esparciera por el lugar. El innegable olor a café impregnó sus fosas nasales y no pudo evitar interesarse. Al parecer tu amor hacia el café sigue siendo voraz. Ethan solamente se encogió de hombros. Es mi bebida favorita, después de todo es algo que me encantaría tener todos los días. Desafortunadamente la bebida era escasa, y la poca que tenían era guardada para sí mismo. Si medía bien las proporciones podía hacer alcanzar el preparado para un año, pero si solamente tomaba 1 o 2 tazas de café a la semana, lo cual era agónico para un fan del café como era él. Menos mal teníamos guardadas. Cuando Krista me dijo que vendrías con ella, le pedí a los cocineros que preparan un poco de la que teníamos guardada. Sonrió, sirviendo la bebida en las 2 tazas humeantes. Cuando terminó de servir, cerró el termo, caminó hacia mí y me ofreció la taza con una sonrisa afable. Podía sentir como las miradas de todo el campamento se posaban sobre él. Al parecer Adam lo había puesto en una situación algo complicada. Con una sonrisa apretada recibió el café con gusto, soltando su arma y dejando que colgara de la correa. Gracias. Al momento en que dijo eso, las miradas se dispersaron rápidamente. Al parecer te tienen en una alta estima por acá. Adam solamente se rió, colocándose al lado de mí mientras se apoyaba en la pared, observando el amplio lugar en donde estaban. Puedes decirlo de esa manera. Dios, Adam estaba tratando de ser humilde, algo que por alguna razón hacía extrañamente bien. No me mires de esa manera, no me he convertido en un monstruo. Ethan resopló hacia un lado, tomando así un sorbo de la taza de café que le ofrecieron, e inmediatamente disimuló la mueca de desagrado que su cara iba a hacer. Dejaron quemar el café, esto sabe horrible. ¿Cómo está? Está rico, no te preocupes por eso. Me alegro entonces. Adam miró por un momento la taza en sus manos, el líquido café oscuro aún dando vueltas muy lentamente sobre su mismo eje por el movimiento de las partículas que tenía. Los dos se quedaron viendo la multitud de personas moviéndose de un lado a otro, dejando que el tiempo pase mientras Ethan degustaba de forma poco grata la bebida que le habían dado. Pero como dice el dicho, a caballo regalado no se le mira el diente. Oye, Ethan. Finalmente fue llamado, haciendo que nuevamente hiciera un sonido leve con su boca para saber que Adam tenía su atención. ¿Cómo saliste de ese lugar? Adam lo miró extrañado, casi como si de un milagro se tratara. Se veía genuinamente curioso por el tema. Fue una explosión gigante, era casi imposible que las personas sobrevivieran a eso.
Ethan tomó un trago del pesado café, apartándolo de su boca y mirando el vapor que salía de la taza. ¿No tenía caso ocultarlo? Es decir, no es como si fuera una especie de secreto del gobierno para tratar de no decir la verdad. La verdad en su mayoría fue suerte. Adam lo miró incrédulo. ¿Suerte? Asintió ante su duda. Sí. La verdad es que esa tarde venía del campo de tiro y me estaba devolviendo hacia la cabaña del abuelo, pero antes quería salir a caminar un rato al parque principal, ya sabes, cosas que me gustan hacer. Adam se quedó un momento callado, mirándolo con una mirada algo inexpresiva. No sabía que practicabas tiro. Ethan asintió. Ahora lo sabes, no es como si fuera la gran cosa. La mirada de Adam decía claramente, sí, sí es la gran cosa. No sabía por qué se sorprendía tanto. Su hermana Sarah lo arrastraba a los campos para ver cómo ella mejoraba su puntería desde hace años, por lo que suponía que lo había normalizado demasiado. Bueno, tampoco es como si fuera algo malo en primer lugar. ¿Estabas con alguien? Por un momento detuvo el sorbo de su café, para después terminar el sorbo. Esa pregunta por un momento le desubicó. ¿En algún momento insinuó eso? Pero al final asintió con su cabeza. Sí, estaba con mi sirvienta. Negó con su cabeza. En resumen, ella me sacó ahí por las calles más desocupadas mientras todo el caos pasaba en la ciudad. Al final escapamos antes de que la explosión sucediera. No iba a mencionar que 9-6 era un androide de última generación que aún no habían sacado al mercado general, simplemente lo consideraba como un dato innecesario de agregar. Vaya, al parecer ella te tiene en una alta estima. Bueno, si no tienes en cuenta que fue programada para eso, podrías decir que de cierta manera de que sí, ella lo tenía en una estima alta, justo en la cima de prioridades. Sí, podrías decirlo de esa manera. Adam lo miró a ver, algo anonadado. ¿Con qué suerte, G? Supongo que Dios favorece a los necesitados. Por alguna razón se sentía algo insultado por la frase. No, ignora mis palabras, simplemente son delirios míos. Ethan nuevamente giró sus ojos en dirección a la iglesia al final del campamento. Ya que yo te dije cómo sobreviví, creo que es justo que me digas cómo tú lo hiciste. ¿No lo crees? Las relaciones son sencillamente complicadas. Muchas veces había hablado con el tema con John, pero este simplemente se limitaba a decir exactamente lo mismo. Las relaciones suelen ser por interés, espero que la nuestra no. Ahora que se paraba a pensar durante un rato, el único que en verdad tuvo una amistad genuina con Adam fue John. Es cierto que él era su amigo, pero el único con el que acudía por problemas era a John, nunca a él. Esa fue una de las razones por las que se sintió excluido de ese lugar, aunque al final decidió ignorarlo por su propio bien. Supongo que es lo justo. Sus pensamientos se volvieron a centrar en Adam, mirándolo fijamente mientras este le sonreía de lado. No creo que sea muy complicado, sencillamente me inscribí en un campamento de retiro espiritual para jóvenes a las afueras de la ciudad de mi iglesia. Era verdad, Adam se había vuelto extrañamente devoto el último año antes de que sucediera el acontecimiento. Era cierto que lo había visto rezar antes, pero nunca pensó en que llegaría al punto en que se uniría a un campamento de este estilo. Dudaba que su padre lo dejara ir, desconocía los detalles, pero gracias a su otro amigo podía decir que el padre de Adam era bastante fuerte con el trato hacia él. Dudaba que lo dejara ir. ¿Verdad? Si era cierto que tenía un temple duro, entonces debió de haberle pedido permiso, pero viendo la situación en la que estaban, dudaba que su padre estuviera con vida. Incluso se arriesgaba a decir que Adam se veía incluso mucho más feliz que la última vez que se vieron, y por alguna razón aquello le causó una palpitación dolorosa en la espalda. Los pensamientos intrusivos sí que hacían maravillas con su psique. Entonces supongo que sobreviviste porque no estabas en la ciudad cuando empezó, solo viste la explosión a lo lejos. No. Desde esta posición debería de estar en dirección al nororiente la explosión. ¿Acaso te cagaste en los pantalones? Adam se rió un poco, evitando que las carcajadas salieran de él con la intención de que su taza de café se riegue. Podrías decirlo de esa manera, la verdad me preocupé por Liz, Evelyn, Samantha o por ti por mucho tiempo. Pero como la explosión dañó todas nuestras formas de comunicación, se me fue imposible asegurar su supervivencia. Se sentía algo feliz por escuchar que se preocupaba por sus conocidos, pero la forma en la que lo decía lo dejaba en el borde del acantilado. ¿Y qué hay de John o de Evelyn? Te dijeron que iban a estar fuera de la ciudad. Adam asintió, algo que lo hizo sentirse un poco triste, llevándose una decepción por lo que decía.
Después de todo, mientras él estaba en el hospital recuperándose del accidente que sucedió en el terremoto, ellos simplemente decidieron no decirles nada, pero si ese era el caso, ¿por qué no fue a ayudar a Evelyn o a John? Suponía que simplemente no le dijeron a dónde iban exactamente. Se sentía un poco aislados de todos. Ahora que lo pensaba. ¿Qué le pasó a Alice o a Samantha? ¿Sabes qué le pasó a Alice o a Samantha? Preguntó algo preocupado. Esas chicas se metieron en su grupo de amigos hace un año atrás, definitivamente les cogió algo de cariño como para preocuparse por ellas en un primer lugar. Desafortunadamente Adam negó con su cabeza, una sonrisa con algo de simpatía y crudeza recorrió su cara. La última vez que hablé con ellas fueron unos días atrás antes de lo que sucedió. Liz iba a quedarse en la casa de sus padres en las afueras de la capital del estado, mientras que Samantha dijo que haría un pequeño tour en el centro histórico como parte de su trabajo de medio tiempo. Adam lo miró a los ojos. Lo siento, Ethan. El mencionado solamente frunció el ceño, observando su taza de café casi vacía. Se estaba empezando a enfriar. No deberías de darme los pésames. Sabía lo que Adam le estaba tratando de insinuar, lo más probable es que esas dos no hubieran pasado de aquel fatídico día. Si él, que ya estaba saliendo de la ciudad, casi no puede salir con vida con alguien más que capaz conduciendo un auto a toda velocidad, entonces ¿qué sería de dos personas que no pudieron hacer absolutamente nada para salvarse? Difícilmente se volverían a ver en sus vidas. Eran personas que valoraba, por lo que recibir este tipo de noticias en verdad era algo choqueante que logró paralizarlo de cierta manera. Quería llorar, pero sabía que este no era el lugar indicado para hacerlo, por lo que sencillamente se limitó a sentir un gran pesar desde el fondo de su corazón por sus destinos. Probablemente no fueron los únicos que terminaron de esa manera, muchos más estaban en la misma situación, o más bien estuvieron. Pero a pesar de sentirse mal por la noticia, Adam se veía demasiado fresco, calmado, casi como si estuviera en paz por el desarrollo ante la noticia. Suponía que ese era uno de sus puntos fuertes, podía recomponerse fácilmente de los golpes y seguir adelante. Él, por otro lado, necesita mucho tiempo para poder recomponerse correctamente. Ha sido una considerable cantidad de días desde aquel momento, y aún sigue con la misma sensación desagradable en su día a día, el cual no hace nada más empeorar con el pasar de los días que tacha en el calendario. Sintió una mano depositándose en su hombro. Vamos, no coloques esa cara, ellos también eran importantes para mí, ¿sabes? Trató de confortarme mientras me sonreía afablemente, palmeándome un par de veces el hombro. Al final no sabemos si están vivos o muertos, por lo que puedes apoyarte en eso. Es decir, apoyarme en la incertidumbre, definitivamente no es algo sano, pero es mejor que andar sintiéndose triste. Ethan asintió, haciendo que Adam retirara su mano de su hombro. Y dime, ¿cómo está Evelyn? Por lo que vi está bastante bien, pero no vi a John acompañándola, lo cual es algo bastante raro. Su sonrisa nunca dejó su cara, pero dudó cuando vio que hice una mueca. Evelyn está bien, no me he molestado en hablar con ella al fondo respecto al tema, pero se ve bien a pesar de eso. Paró un momento, al parecer ahora era él quien debía de dar las malas noticias. John, el tema de él es algo complicado. Tomó el último sorbo de su café, depositando la taza ya vacía en la mesa de madera. Escuchó brevemente cómo las manos de Adam se apretaban en la taza que sostenía. Como sabes, ellos se fueron juntos, terminaron en el museo y como consecuencia, se quedaron atrapados en el motel cerca del mismo por el incidente. Hizo una pausa, caminando hasta volverse a colocar en su posición original, afianzando nuevamente su agarre sobre su rifle de caza. Suspiró. John junto con el tío de Evelyn se fueron en busca de ayuda, se quedaron en la gasolinera con el grupo que estoy ahora durante un rato hasta que vieron que tenían que salir de ahí, ya sea por comida o por el frío que estaba sucediendo. Ethan observó su arma. El tío de Evelyn fue infectado al salir de la tienda, Krista lo sacó de encima mío cuando se abalanzó sobre mí. Aclaró, al parecer esto no lo afectó en lo más mínimo, ya que su expresión fácil no titubeó en ningún momento. John, por otro lado, se quedó encerrado en el sótano con uno de los infectados en un intento de prender el generador. Hizo una pausa, incapaz de decir la verdad. Tenía miedo de que su voz empezara a temblar. Él realmente se esforzó, dio lo mejor de sí para ayudar a los demás como a Evelyn, quien se había quedado atrapada en el interior de una caravana. Hizo una pausa, incapaz de mirar a los ojos de Adam. Ya sabes cómo es él, siempre trataba de que todos se llevaran bien, no le gustaba ver conflictos por lo que solía intervenir cuando sucedía.
Destellos de los disparos en el sótano retumbaron en sus oídos en forma de sus recuerdos. Paró unos segundos. Su pulso cardíaco aumentó y su sudoración empezó a ser notoria en el brillo de su piel. No sabía si decir el desenlace de eso. Adam era mucho más cercano de John que él. ¿Cómo se supone que debe de decir esto? Oye, disculpa, maté a tu amigo con un tiro en la cabeza, pero te juro que no fue intencional, solo trataba de sobrevivir. No sabría decir siquiera cómo podría llegar a reaccionar. Sus ojos se cerraron, sus párpados apretados a lo más poder en un intento de borrar aquella escena de su cabeza. Sin poder controlar su respiración empezó a aumentar, trató de controlarla logrando que ésta disminuyera un poco el ritmo. ¿Por qué debía de mentir? Tenía la necesidad de decir palabras manchadas de tinta en un intento de encubrir la verdad. ¿Dónde lo ha llevado las mentiras? ¿Qué han causado sus acciones? Cuando me reuní por primera vez con ellos me dijeron que alguien ya había bajado hace tiempo, pero que no había vuelto a subir. Se miró las manos. Sabía que si no me metía en ese lugar era probable que moriría encerrado junto con ellos. No lo pensé mucho, simplemente me metí e hice lo que tuve que hacer. Hizo una pausa, por alguna razón las palabras le estaban empezando a salir de su boca. Oh, se debe de ver patético en ese momento. No podía evitar sentir la penetrante mirada de Adam sobre su nuca, perforándolo profundamente, casi como si tratara de leer sus pensamientos y recuerdos en medio de aquella conversación. Se recompuso lo más rápido que pudo, no podía perder la compostura en un lugar como ese. Evitó que las lágrimas se asomaran sobre sus ojos y enfrentó la mirada fija de Adam. Hice lo que tuve que hacer. Tragó saliva, haciendo una mueca en el proceso. John ya no era lo que era, simplemente era un cuerpo vacío con el único objetivo de destrozar todo lo que estuviera a su paso. Los ojos de Adam no cambiaron en ningún momento mientras hacían contacto visual. ¿Qué hiciste? Dime, Ethan, ¿qué fue lo que hiciste? Preguntó Adam, sin despegarme en ningún momento su intensa mirada. Ante su pregunta la respuesta salió de forma automática de sus labios, casi como si de un reporte se tratara. Fallé varias veces los tiros, traté de acabar con su vida lo más rápido posible, cuando no lo reconocí de múltiples maneras, pero la única efectiva fue un tiro en la cabeza con un arma de fuego. Su voz dejó de temblar tan notoriamente, pero aún se notaba una leve mota de culpa en la misma. Mierda, no esperaba que este tema saliera a flote. Una bala de 9 milímetros terminó con el cuerpo de él, eso es todo. Adam, quien no había despegado su vista de la suya, finalmente la apartó lentamente, moviendo su vista ante la taza de café frío que ahora sostenía. Sus oídos lograron captar un pequeño susurro que salió de su boca, llena de rabia y desprecio palpable en su tono de voz. Eso es todo. Volteó su vista hacia él, sonriéndole como si nada hubiera pasado. Fue un gusto hablar contigo nuevamente, Ethan. Realmente me hacía falta poder hablar con tanta confianza con alguien. Ya sabes, cuando eres un estudiante del padre de este campamento, la mayoría de las personas suele respetarte bastante, pueden llegar a ser un poco sobreprotectores incluso. Agregó, e inmediatamente notó la cantidad de miradas hostiles que se habían puesto sobre él. Estaba tan metido en la conversación que ni siquiera notó el momento en el cual todos en el lugar habían detenido sus actividades para escuchar su conversación. Un gran escalofrío se escaló por su espalda, dejando que un miedo primario empezara a invadir su ser de forma extraordinaria. Adam, casi completamente ajeno de la situación, sonrió amenamente. Vamos, no te sientas tan presionado por las noticias que me acabas de dar. Se acercó a unos pocos centímetros de donde estaba, sonriéndole mientras le golpeaba brevemente el pecho. No deberías de sentirte mal por decirme esto, de hecho, lo aprecio, y mucho, muy pocos tienen las agallas para decir a la cara de otra persona que su amigo ha muerto. Ethan inconscientemente tragó saliva, incapaz de confrontar correctamente la respuesta de Adam. Se quedó callado. Sus ojos se movieron justo detrás de ellos. Krista sencillamente observaba la escena que sucedía delante de ella, incapaz de dar un paso para meterse en lo que sucedía. La mano de Adam finalmente se alejó de su cuerpo cuando dio un paso hacia atrás, se giró y caminó en dirección de la mesa, dejando el vaso de café encima de esta. Gracias por el tiempo que me diste, Ethan, lo consideré bastante fructífero. Se giró y lo miró con una sonrisa. Espero y tengamos más este tipo de conversaciones en el futuro. Nos vemos, tengo que conversar algo respecto al trato con tu líder. Ignorando el hecho de lo que sucedió, se alejó de la escena lentamente, casi que al mismo paso que las personas a su alrededor volvían a sus actividades. Inconscientemente después dejó escapar el aire que había estado aguantando.
¿Desde cuando Adam se había vuelto tan amenazante? Todo este tiempo se sintió en su control, todo este momento estuvo en su territorio, e incluso dirigió el flujo de la conversación que al final le terminó beneficiando, aunque el final no le terminó gustando, es un hecho de que ganó. Su mirada se dirigió hacia el café que colocó en la mesa. Estaba totalmente lleno. Ethan. La voz de Ashton lo sacó de sus pensamientos, haciendo que dirigiera su mirada en dirección de esta, encontrándose con una mirada conflictuada del mismo. Estaba totalmente lleno. Tenemos problemas. Ashton Dominic. Campamento. Bodega. Martes 21 de marzo del 2102. 12:51 p.m. Nunca fue un gran admirador de la mecánica ni nada lo relacionado con la física, escasamente se aprendió con gusto la paleta de colores y cómo ésta puede afectar a la psique humana, pero nada mucho más allá de eso, por lo que volver a lo que en un principio trataba de escapar era un fuerte dolor de cabeza con el que tenía que lidiar. Suponía que nadie puede escapar de sus problemas. Lo habían llevado al interior de lo que parecía ser un aparcamiento de coches, vehículos llenos de polvo y probablemente inutilizados desde hace muchos años atrás. Teniendo en cuenta lo que Ethan les había dicho con anterioridad, era probable que los hubieran sacado de un museo o del garaje militar. Después de todo, estas cosas se podían considerar perfectamente como reliquias. Era irónico cómo le enseñaban cómo era el funcionamiento en su carrera, pero nunca cómo usarlos o controlarlos en un carro como los que mostraban en el garaje. Suponía que era un hueco dentro del sistema educativo, nada nuevo. Se arriesgaba a decir que eran de la tercera gran guerra entre los aliados del eje comunista contra las alianzas de la OTAN y los Estados Unidos de América por la liberación y recuperación territorial del legítimo poder chino, el cual, en resumen, se encontraba resguardado en la isla de Taiwán. Eran vehículos de combustión interna, después de todo se dejaron de construir después de que las reservas fueran insuficientes para lidiar con la demanda que había, se vieron en la obligación de buscar alternativas, y una de esas era exactamente los motores de éter, mucho más baratos de recargar, pero eso sí, de limitada capacidad. Era una tecnología demasiado nueva. Recuerda que en su sexto semestre de universidad de ingeniería le habían explicado el funcionamiento del mismo, su comportamiento y el cómo lo convertían en energía, algo que le causaría dolores de cabeza a cualquiera que no supiera primero de los cambios de la conservación de la energía. No lo malentiendan, las leyes siguen intactas, solo cambiaron la aplicación de estas sobre esta nueva molécula, la cual en primer lugar no tiene más de 30 y algo de años de circulación en el mercado público. A pesar de su relativo uso corto de este, la humanidad había logrado sacarle un gran provecho, llegando a construir la sociedad que alguna vez tuvo el gusto de poder habitar. Pensaba que nunca iba a pensar eso, pero extrañaba de cierta manera el entregar pizzas en medio del caos de la ciudad. Sus pasos siguieron avanzando en la oscuridad e ímpetu de la situación, siendo escoltado por dos guardias fuertemente armados. Se veían amenazantes, por lo que solamente se limitó a quedarse callado mientras cargaba 2 galones de combustibles y su maleta llena de herramientas que podría llegar a necesitar en la reparación. Finalmente, luego de pasar un tramo lleno de repuestos de vehículos antiguos, incluso fue capaz de ver uno de esos camiones militares requisados en la parte de adelante. Al parecer intentaron reparar, pero por la situación en la que estaba podía suponer que no lograron mucho más que estropear mucho más la mecánica. Uno de los hombres se detuvo en una puerta de metal, posicionándose al lado de esta al igual que su compañero, extrañándolo notablemente. ¿Qué están haciendo?, preguntó, llevándose una nula respuesta por parte de estos, haciendo que se limitaran a abrir la pesada puerta de acero, y por el movimiento del arma de uno de esos, podía insinuar que quería que entrara. La verdad, si su supervivencia a futuro no estuviera limitada por este trago, fácilmente hubiera decidido quedarse en la base. Desafortunadamente, ese no era el caso.
Un miedo instintivo se apoderó de su cuerpo, le costaba mover sus piernas y su respiración empezó a volverse un poco más pesada. Le sonrió pesadamente al guardia de la puerta, llevándose una mala mueca de su parte, por lo que para evitarse una posible amenaza, decidió apretar el paso hacia el interior de la misma. Una vez dentro, le cerraron la puerta de metal, dándole la indicación que tocara 2 veces antes para saber que necesitaba salir. Los miró extrañados. ¿Por qué no entraron con él? Eso solamente causaba que la incertidumbre dentro de él creciera cada vez más. Mirando la parte buena de la situación, al menos había luz, la consideración de estos sujetos daba cada vez una mejor impresión, pero siendo sinceros, esto no era nada comparado con la sensación de correr en una tormenta de nieve con esas cosas pisándole los zapatos. Definitivamente esto era mucho más pasable. Sintiendo que sus doloridos brazos no daban para más, soltó los 2 galones de gasolina que había estado cargando desde hace 2 horas al lado de la puerta. Masajeó sus hombros, definitivamente su cuerpo no estaba hecho para tareas pesadas, lo suyo era el cerebro, al menos la mayoría de las ocasiones. No es como si estuviera acostumbrado a ser una comadreja que corre de un lado a otro. Una vez se recuperó del dolor de sus extremidades superiores, se giró para enfrentar el problema, quedándose completamente helado en su lugar sin poder hacer absolutamente nada. Ahora que lo pensaba, era muy raro que un generador de combustión interna funcione con alguna de las partes dañadas, por lo que naturalmente deberían de tener algo que los respalde para poder hacer sus vidas normalmente. Pero lo que sus ojos estaban viendo. Oh Dios, definitivamente era otro nivel, un piso mucho más elevado para gente que ni siquiera sabe el funcionamiento de un motor esté usando algo como esto. Ahí, en medio de la habitación, justo al lado de un motor generador de electricidad convencional antiguo, se encontraba otro generador de energía. Oh no, pero no cualquier generador normal, sino uno a base de éter, y por lo que podía ver uno por encima, podía adivinar que era uno de los primeros, de los más potentes, pero a la vez menos seguros. El brillo verdoso acuamarina, característico cuando se evidencia una acumulación significativa de éter en un mismo lugar. Un motor de esos no libera la energía en forma de calor o de vibraciones como los convencionales, no, ellos ciertamente lo liberaban en su gran parte como calorífica, pero también podía hacerlo en lumínica, una vista indudablemente hermosa, pero también bastante letal. La distancia del motor que debía de reparar del de éter se encontraban a unos 5 metros de distancia, lo suficiente como para no morir en el intento de reparación, pero sí tendría que tomarse unos cuantos descansos si no quería morirse de hipertermia en ese lugar. De solo imaginar que la más mínima descoloración de esa cosa podría causar la explosión del generador le causaba un pánico terrible. Ahora entendía la razón por la que esos guardias no entraron, ¡qué cobardes! Fue quitándose la maleta de herramientas que tenía en su maleta, tomándose el tiempo de revisar detalladamente el problema que tenía delante de él. Aquí vamos. Se frotó las manos y empezó la inspección a fondo. Esto tomaría un tiempo, pero no el suficiente como para tener intoxicación por acumulación excesiva de éter en su cuerpo, otra razón por la que esos sujetos y nadie parecía tener ganas de entrar en este lugar, y él no era la excepción, la verdad. Ese era uno de los defectos más grandes de esta clase de generadores que usaban éter para funcionar. Sí, puede que el éter se encuentre fácilmente en el aire, pero cuando pasa en el proceso de transformación de energía se vuelve un agente tóxico para el cuerpo humano, algo extraño, ya que en la prueba para animales no habían mostrado esos efectos. Otro misterio para la lista. Afortunadamente los efectos demoraban semanas, si no meses en aparecer sobre los cuerpos de los afectados, por lo que no debería de preocuparse por su salud, sino en todo caos por la gente que vivía en aquel lugar. ¿Cuánto tiempo llevan utilizando algo como esto para poder tener electricidad? Estaba seguro que incluso les vendría mucho más sencillo hacer un generador de electricidad a base de un río cercano, se demorarían, pero con la mano de obra que tenían era más que suficiente. Al final solo se encogió de hombros, no era su problema, incluso le terminó beneficiando, por lo que simplemente lo tomaría. Mierda, esta cosa está a duras penas ensamblada. Pasó más o menos una hora cuando terminó de revisar finalmente el motor de arriba a abajo, limpiándose sus manos con una toalla. No evitó que hiciera una mueca de fastidio. La batería está fallando por acumulación de sulfato de plomo en las placas, algunos cables están rotos entre las conexiones, esta cosa nunca va a arrancar, si no es que contamos en primer lugar la acumulación de aire que tiene ese filtro de combustible. No tenía refrigerante, tenía figas de aceite y de gasolina en sus respectivos almacenes y los fusibles de seguridad están quemados, definitivamente esta cosa estaba en las últimas. Pero nada que no pudiera arreglar, si fueran otras cosas el trato se iría por la borda.
Eso sí, la cuestión del tiempo era otro factor en cuenta, teniendo en cuenta todos los cambios que tendría que sacar de los vehículos de afuera, ensamblarlos, repararlos, hacerles diferentes testeos hasta finalmente repararlos, podría llegar a demorarse fácilmente 1 a 2 días enteros, y eso que no ha revisado los carros en primer lugar. Suspiró pesadamente, agarrándose uno de sus brazos con una de sus manos. Esto es un problema. Debía de hablar con Krista e Ethan sobre esto, definitivamente se iban a demorar mucho más de lo que planearon en primer lugar. Deslizó su peso hacia atrás, dejando que se apoyara sobre sus glúteos, dejando que de forma automática sus brazos se pudieran por detrás de su espalda para aguantar su peso. Hacía calor, el sudor en su cuerpo no era nada más que una clara señal de eso. El sonido de un cortocircuito hizo que se asustara terriblemente, empujando su cuerpo hacia atrás y haciendo que su cabeza chocara contra el piso. Adolorido y algo aturdido, alzó su mirada hacia el generador de éter, observando cómo este empezaba a moverse brevemente al igual que la estela del material del mismo empezaba a parpadear peligrosamente entre intensidades, haciendo que una que otra chispa soltara a su alrededor en un área de 2 a 3 metros. Pasaron unos 10 minutos hasta que finalmente el fenómeno paró, definitivamente eso que acababa de ver no era algo bueno. Según tenía entendido, solo eso pasaría si se sobrepasaba el funcionamiento o la carga de electricidad que el motor podía ofrecer. Si se pasaba de ese límite no pasaría nada, al menos en el corto plazo. Ya si se lleva esforzando una cantidad considerable de tiempo, entonces el motor se calentaría y empezaría a presentar fallos estructurales. Al parecer no estaba muy avanzado, pero unos días, sino que una semana más bastarían para que este lugar volara en pedazos. Al igual que la energía nuclear, el éter puede llegar a ser terriblemente eficiente en la producción de energía, pero también para ser un arma de destrucción masiva. Si esa cosa llegaba a fallar, todo a medio kilómetro a su redonda se borraría del mapa. El que sea que estaba a cargo de esta cosa antes que él le avisó al que estaba en esa cama, lo cual llevó a que amigo de Ethan se contactara con nosotros en un intento de evitar el genocidio de su gente. Bueno, viéndolo de esa manera les salía más a cuenta tenernos de aliados que de enemigos. Por lo que podía ver, su establecimiento en este campamento necesitaba mucha energía, no era un misterio que fuera algo esencial para ellos, por eso la urgencia del trato. Aún necesitaba revisar esos camiones. Siendo sincero, creía con que reparan el generador era más que suficiente, pero teniendo en cuenta la munición que les darían entonces lo justo se mantenía dentro de la balanza. Sacudió la cabeza, levantándose del suelo mientras se limpiaba sus pantalones. Independiente de lo que pensaba, el trato necesitaría ser cumplido. Era cierto que toda esta habitación, ese motor era peligroso con su sola existencia, pero sería más que suficiente con que reparara el motor y parte de los vehículos de afuera para que funcionara, se iría y todos felices. El problema es que necesito repuestos para el generador, y del único que puedo sacarlos es de esos mismos. Sacudió su cabeza, levantando sus cosas y preparándose para revisar los carros, así los clasificaría entre mejor y peor situación, de esta manera agarrando las partes de los que no tenían salvación. Eso era la única opción, pero antes de actuar necesitaba consultarlo con Krista, y que ella lo consultara con ese tal Adam. Esto tomará tiempo el cual dejarían expuestos a la gente del motel. Será mejor que me apure. Sin decir nada más toca 2 veces la puerta, siendo abierta por los 2 hombres de afuera de forma tosca. Sin mediar palabra alguna con aquellos sujetos, sencillamente se limitó a señalarles que lo guiaran hacia los vehículos que necesitaban que reparara. Le pagaban más siendo un repartidor. Nine Six State Park. Entre el bosque a 5 kilómetros del campamento. Martes 21 de marzo del 2102. 2:50 p.m. Siendo sincera, no sabía la razón por la que el señorito Ethan se había quedado en aquel lugar. Nunca se vio en la obligación de ayudar a aquellas personas, más si una de su grupo te disparó en la pierna al apenas conocerte.
Solo podía decir que era un humano con un corazón demasiado amplio, dispuesto a aceptar como a dar algo que no es tan bueno. Los buenos, en múltiples ocasiones en la historia de la humanidad, se ha demostrado el cómo estos siempre en la mayoría de los casos son lo que terminan perjudicados. Más que una necesidad lo catalogaría como un impulso moral que ellos sienten, como un impulso que los obliga a actuar bajo ciertas circunstancias. No era capaz de entender los sentimientos humanos, su programación no era capaz como tal de dar una solución congruente que pudiera entender al 100% la comprensión humana sobre aquellos procesos químicos que se esparcen en las conexiones neurales. Podía suponer la razón de sus acciones, pero solo eran eso, suposiciones. El plan inicial era sencillo, al menos hasta que el señorito saliera a cazar. Pero en resumen era categóricamente simple. Ellos deberían de quedarse en la cabaña del bosque el suficiente tiempo como para asegurarse que él estuviera bien. Su marca en la espalda no era más que un misterio que su software no era capaz de resolver. No obstante, su comportamiento era algo único. Mientras que el señor dormía, ella se había estado encargado de unos estudios secretos. Los consentimientos que él aprobó le daban la autoridad de lo que considerara adecuado en parámetros que indicaban, por lo que en sí no estaba rompiendo las leyes de la robótica. Dejando eso de lado, su escaneo y estudio constante solo pudo llegar a una conclusión sin un camino claro. La marca, el tatuaje, lo que Ethan tiene en su espalda, es parecido a lo que la señorita Dominique tenía repartido a lo largo de su cuerpo cuando la fase de desbordamiento de éter en su cuerpo. Esos puntos negros grandes que parecían ser lunares, o pequeñas manchas de tintas no son más que un efecto secundario que tiene la exposición continua del éter sobre el cutis de la piel. El señorito tenía exactamente lo mismo, con la diferencia de que su patrón de repartición es lo suficientemente organizada como para juntarse y formar una figura sólida en la mayor parte de la espada alta del mismo. No sabía cómo la acumulación de tal material podía causar tal figura, o es como siquiera que el señorito era capaz de tolerar en primer lugar tales cantidades del elemento en su cuerpo sin tener síntomas del desbordamiento con una concentración del 9% en sangre. Eso iba mucho más allá de lo que su tecnología le podía ofrecer, sin mencionar la base de datos satelital estaba vacío de ello, sin mencionar lo que pasó al momento de escapar. ¿Qué era esa burbuja? ¿Por qué su marca brillaba? ¿Por qué el tiempo se detuvo? Las razones están fuera de toda explicación lógica vigente hasta aquel día. Tal vez podría estar relacionado con la rara relación de longevidad en los hombres del linaje Miller, o podría ser otro factor externo que se vio afectado por la explosión Penn de la capital de Iowa. No lo sabía. A pesar de ello, algo sí tenía bastante clara. Si este contrato salía bien, el grupo y su señor podrían sobrevivir hasta mediados de otoño, si las cosas salen mal, hasta el final del verano con algo de suerte. No por la comida o por el agua, sino por factores mucho más peligrosos que esos. Observó el cuerpo de su joven amo cuando terminó aquella fatídica noche en donde todo explotó. Los golpes de esas cosas habían causado varias fracturas en sus costillas, magulladuras en las muñecas y marcas en la piel bastante notables. Si no era por su fuerza o capacidad destructiva, estaría segura que no serían más que inofensivas criaturas que solo deambulaban. Su escáner siempre le termina revelando algunas cosas. Esos seres no estaban vivos, al menos no del todo, no tenían actividad cerebral normal, solo lo mínimo como para dejar la parte reptiliana del cerebro funcionando. No tenían un metabolismo funcional calórico como con las personas normales, pero si no se podrían o si podían mantenerse en pie, deberían de tener un sustento biológico para mantenerse con vida tanto tiempo. Desafortunadamente, no ha tenido el tiempo de encerrar a uno y observarlo día y noche para saber qué les sucede. Desde ese punto de vista, la humana categorizada como Elsbeth estaba haciendo un mejor trabajo que ella, tomándose la molestia de observarlos con más detenimiento durante el tiempo de sus guardias. Por otra parte, era la especie de armadura que los cubría.
Lo que sea que salen de sus cuerpos no son ramas de madera sencillas, son fácilmente igual de fuertes del hierro, y aquellos que son capaces de ver tienen la capacidad de liderato como de estrategias de caza primitivas. Peligrosos para los humanos, para ella no serían más que un pequeño inconveniente. El problema aquí es que el joven señor no era ella, él era un humano, algo frágil y que fácilmente podía ser liquidado por esas cosas. Tal vez por eso lo estaba cuidando ahora, desde una posición elevada con una vista total del campamento a una distancia de 2 kilómetros de distancia, camuflada con el suficiente follaje como para que fuera difícilmente descubierta por esas torres de vigilancia. Sus ojos biónicos le permitían ver esas distancias fácilmente, sin mencionar el cálculo de caída de la bala del rifle de francotirador que tenía delante suyo. Una X-50, del año 2043, una antigüedad bastante eficaz que había escondido de los ojos del señorito Ethan durante muchos años. Era el rifle que su abuelo usaba para practicar junto a él hace muchos años, al menos eso según el relato de él cuando la encontró por pura coincidencia. No era su culpa, su programación no le permitía mentirle a su amo. En fin, el rifle usa un calibre .50 BMG, con una distancia efectiva de 4.000 kilómetros, con una velocidad estándar de 1823 metros sobre segundo. Una energía de impacto estándar de más de 32.840 joules, más que suficiente para atravesar la distancia y la armadura de una de esas cosas sin intentar atacar a su señor, aunque por órdenes de su parte, también debía de ayudar a los demás en caso de necesidad. No obstante, su prioridad seguía siendo él, un arma gigantesca que es casi de su tamaño, considerablemente pesada, pero era la adecuada para este tipo de situación. Hubiera sido más práctico ir y acompañar al joven maestro ella misma, pero su comportamiento poco humano la delataría fácilmente. Era más útil desde esta posición. El viento soplaba considerablemente duro, el sonido de los árboles meciéndose y chocando las hojas uno contra las otras, y los pájaros cantando en el fulgor de la primavera. Su cabello no había cambiado en lo más mínimo, al igual que su expresión. Lo único notable en el cambio fue su ropa, optando por una mucho más normal por petición de Ethan, para pasar desapercibida en el grupo como una más. Solo habían pasado 3 meses desde el inicio de este mundo, pero muchas cosas habían cambiado. Suspiró al observar a aquellas cosas caminando entre los árboles. Cada día parecían crecer más de los árboles, el número seguía así aumentando y eso no era algo que les conviniera. Este lugar con el tiempo terminaría en algo mucho más allá de su control. Tarde o temprano, necesitarían salir de este bosque a otro lugar. No obstante, por el momento, mantendrían este status quo. ¿A dónde irían? ¿Cuál era el objetivo? Ella no sabía, la única seguridad que tenía es que seguiría al señorito Ethan a donde sea que fuera. Un movimiento dentro de los árboles en el bosque a unos 7 kilómetros al norte le llamaron la atención. Acercó sus ojos en la mira del francotirador, observando el origen de esas irregularidades. Muchos. Eran demasiados, alrededor de unos 200 o 300 de esas cosas marchando en una dirección similar del campamento. Con el andar que estaban dando, podrían demorarse entre un día o día y medio para llegar a donde estaban. No era mucho tiempo, pero suponía que sería el suficiente como para que terminaran el trato. Había bastantes ciegos, con una cantidad considerable de vistadores acompañándolos. Si esas cosas llegaban al campamento en un momento sorpresa no los aplastarían, pero definitivamente harían un gran revuelo si llegaran a atravesarse por el mismo. Desafortunadamente no podía calcular su ruta prevista, al menos que tuviera una vista clara de ellos. Podía ser que la tecnología avanzara, pero seguía teniendo sus limitaciones. Sin importar qué pasara, tendría que informárselo a Ethan el día de mañana. Por lo que escuchó por el intercomunicador, sería mejor decírselo después. Sus signos vitales indican que no está en la mejor situación sentimental como para recibir una noticia como esta. Anhelaba el hecho de que este circo solamente fuera un error de su programación. Desafortunadamente esto no podría estar más lejos de la humanidad. Sin importar qué pase, protegería a su señor. Al menos eso esperaba.
Sí. Las bases ya están plantadas, muchachos. Estos 3 capítulos eran necesarios para que se pusieran en situación de lo que va a suceder dentro de los siguientes episodios. Finalmente, después de un tiempillo van a salir los infectados, por lo que habrá diversión y deleite orgásmico para sus imaginaciones. Pero como les dije anteriormente, este arco durará, a lo mucho, 2 o 3 episodios más. Necesito que Ethan evolucione más mientras involucro a los protagonistas principales de este arco, como lo son Ashton, Krista, Adam e Ethan. Dejando eso de lado, estoy dejando algunas incógnitas para que ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a estos temas. Tal como lo es la marca de Ethan, el éter, el funcionamiento y la implementación del mismo a lo largo de la línea cronológica de la historia, como la cuestión del por qué el abuelo de Ethan tenía tantas armas y municiones en su sótano. ¿Ustedes qué opinan? En lo personal, lo que más me gustó del capítulo fue el inicio. Sentí bastante necesario forjar y justificar la relación de Adam y John, aunque desafortunadamente este último fue balanceado por nuestro protagonista al final del último arco. También deben de tener en cuenta que Ethan es un adolescente, por lo que no sabe afrontar el duelo, solo lo ha vivido con su abuelo, ni mucho menos la culpa de haber matado a alguien importante como él, por lo que es lógico que se le haya soltado la lengua por la culpa que tenía acumulada. En fin, espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo al momento de escribirlo. Sin nada más que escribir y expresar, dejen su like y comentario, que eso ayuda a que esta historia pueda ser escuchada por muchas más personas. Bye. 13.266 palabras.